Aquí estamos en un proyecto nuevo de NetLogo. Vamos a iniciar agregando nuestros botones. Iniciamos poniendo el botón Setup y el botón Go. Le doy aquí clic en Forever de una vez. Y vamos a agregar nuestros parámetros. Voy a mover esto un poquito para acá. Y vamos a agregar un elemento que se llama Input o entrada. Y le doy clic y me va a salir esto. El nombre de esta variable va a ser pagos. Esta va a ser la matriz de pagos. Y aquí en tipo vamos a elegir el que dice string y entre paréntesis dice reporter. Y le voy a poner aquí también clic en multiline para que nos permita poner nuestra entrada en varias líneas. Entonces le doy clic aquí en OK y tenemos esta cajita. Que en esta cajita nosotros podemos meter cosas, escribir cositas. Aquí vamos a meter nuestra matriz, que nuestra matriz va a ser una lista de listas. Para eso ponemos aquí corchetes y por ejemplo podemos meter aquí nuestra matriz del dilema del prisionero, que es -1 cuando ambos cooperan o -12 cuando yo coopero y el otro no. Y esos son los resultados de cuando yo decido cooperar. Entonces el segundo elemento de la lista va a ser los resultados o los pagos de cuando yo decido no cooperar. Que en este caso cuando yo no coopero y el otro cooperaba, yo obtenía 0 años de cárcel. Y cuando ninguno cooperaba, teníamos -8. Y cerramos esa lista y cerramos el otro corchete de toda nuestra lista. Entonces esa va a ser nuestra matriz. Y vamos a agregar otro input que igual vamos a cambiarle aquí de tipo string a tipo string entre paréntesis reporter. Que aquí, bueno, NetLogo va a interpretar todo lo que le metamos aquí como una cadena de texto. Sin embargo, cuando le ponemos esta opción de reporter, nos va a formatear el texto porque va a entender NetLogo que esto que estamos metiendo es una estructura que representa una lista. En cambio, si yo le pongo string, no me va a formatear lo que yo le meto. Entonces vamos a ponerle aquí reporter. Y esta se va a llamar num jugadores por estrategia. Esta no tiene que ser de muchas líneas, no le vamos a poner clic aquí, solo le doy clic aquí en OK. Y aquí está nuestra segunda entrada. Y vamos a agregar finalmente dos perillitas, que la primera va a ser nuestra probabilidad de cambio, que es una probabilidad, entonces su máximo valor es 1 e incrementos de 0.01. Y vamos a ponerle un punto 1. Y agregamos otra perilla más, que esta se va a llamar ruido, que también va a ser un valor entre 0 y 1 con incrementos de 0.01. Y vamos a dejar ahorita en 0. Y adicionalmente vamos a agregar de una vez una gráfica. Voy a ponerla acá. Clic derecho y selecciono plot. Y aquí vamos a ponerle un nombre. Se va a llamar frecuencia estrategias. Y esta gráfica no la vamos a controlar desde aquí. Es decir, no vamos a poner aquí las plumitas de lo que queremos que se grafique, sino que desde la pestaña de código vamos a escribir el código para que aquí se grafique lo que queremos. Eso nos va a dar mayor flexibilidad. Entonces aquí lo único que voy a hacer ahorita es borrar esta pluma que viene por defecto. Le doy aquí en la basurita y ya se va. Entonces ahorita esta gráfica que pusimos pues no grafica nada. Pero sí es importante que tenga este nombre o el nombre que ustedes elijan, pero ese nombre lo vamos a utilizar para hacer referencia a ella después. Entonces aquí nada más lo único que hice fue ponerle el nombre y borrarle la plumita que tenía y le doy OK. Ahí está mi gráfica. Entonces ahora sí nos vamos al código y vamos a iniciar dándole las propiedades a las tortugas. Para eso ponemos Turtle Zone y quedamos que van a tener una estrategia, una propiedad que nos va a ayudar a que se actualicen sus estrategias, que se va a llamar estrategia siguiente. Y también tienen su propiedad de pago, que registra cuánto ganan en una iteración en un juego. Y además de eso vamos a definir una serie de variables globales. Para eso voy a poner aquí globals y abro corchetes. Y la primera va a ser la matriz de pagos. Aquí nada más vamos a copiar el valor de lo que pusimos en la interfaz en nuestra variable pagos, pero como la variable pagos es una cadena de texto,
vamos a tener que convertirla a una lista de listas y guardarla en esta variable que es matriz pagos. Luego vamos a definir otras dos que van a ser el número de estrategias y el número de jugadores. Quedamos que en nuestro modelo vamos a poder meter cualquier posible matriz de pagos. Entonces va a haber la posibilidad de que pongamos pues cualquier número de estrategias que nosotros queramos. Y la siguiente va a ser el número de jugadores. Y finalmente vamos a definir otra variable que se va a llamar colores, que simplemente va a ser una lista con los colores que usemos. Entonces ahora vamos a definir nuestro procedimiento setup. Ponemos tu setup, lo cerramos con end y iniciamos con un clear all. Y aquí voy a hacer más modular nuestro código. Aquí en lugar de poner todas las instrucciones de un jalón en el setup, voy a poner nombre de distintos procedimientos o funciones que vamos a ir llamando para tener más ordenadito nuestro código. Entonces lo primero va a ser que vamos a inicializar la matriz de pagos. Entonces aquí nos va a poner un procedimiento que se va a llamar init pagos. Y luego vamos a inicializar a los jugadores. Init jugadores. Y luego quedamos que la gráfica la vamos a controlar desde atrás. Entonces también la vamos a inicializar. Y luego vamos a definir un procedimiento para colorear a los jugadores. Y luego ponemos el reset ticks. Ahora tenemos que definir todos estos procedimientos que pusimos. Vamos a iniciar con init pagos. Y lo cierro con end. Aquí primero vamos a hacer que esta cadena de texto que metimos aquí, NetLogo la interprete como una lista de listas. Entonces justo para eso definimos esta variable global que se llama matriz pagos para ahí guardarla. Entonces aquí simplemente asignamos con set matriz pagos y para leer una cadena de texto e interpretarla como código usamos el comando read from string y luego le pasamos el nombre del string que queremos convertir, que en este caso es pagos. Y después determinamos cuántas estrategias hay. El número de estrategias que hay en nuestro modelo pues corresponde al número de filas que haya en nuestra matriz. Esta es la primera estrategia y esta es la segunda estrategia. Entonces aquí simplemente asignamos a num estrategias la longitud de nuestra matriz de pagos, nuestra lista de listas. Y de una vez aquí vamos a llenar nuestra lista de colores que vamos a usar. Y para esto vamos a utilizar un comando que se llama map, que voy a explicar acá en la interfaz. Entonces map es un comando que me mapea una lista a una función anónima que yo le dé. Entonces yo pongo map y luego pongo entre corchetes mi función anónima, que yo puedo darle un nombre a mi variable localmente. Por ejemplo, yo le voy a poner y yo quiero que i lo multiplique por 2. Y bueno, esa sería mi función anónima. Y el segundo elemento, el segundo argumento que yo tengo que darle a mi función map es mi lista. Que por ejemplo yo puedo pasarle la lista 1, 2, 3 y lo que me retorna pues es simplemente mis elementos multiplicados por 2. Yo también le podría pasar aquí una serie de números que yo podría construir con el comando range. Y por ejemplo pasarle un range de 4. Entonces esto me va a generar una lista desde 0 hasta 3 porque no incluye el último valor. Y esa lista yo se la estoy pasando a mi función map. Entonces va a aplicarles esta función anónima que yo puse aquí. Aquí están mis elementos que me los multiplico por 2. 0 por 2, 1 por 2, 2 por 2 y 3 por 2. Entonces aquí regresamos y en colores yo pongo map y luego yo quiero una variable local que voy a llamarle k por ejemplo y lo que yo quiero es elegir colorcitos. El color 15 es el rojo y yo quiero pues agarrar otro color de después, por ejemplo uno que tenga 30 valores más arriba, pero para yo poder tener cualquier número de colores multiplico esto por mi k y entonces yo aquí le paso una lista que va desde el 0 hasta el número de estrategias que yo tenga. Entonces esto simplemente me va a regresar una lista con números, que esos números representan los colores. Y aquí con esto simplemente estoy separando los colores para que sean colores distintos. Entonces ya con esto tenemos nuestro primer procedimiento. Ahora vamos al segundo, el init jugadores.
La cierro con int. Entonces aquí en int jugadores, ahora lo que me interesa es crear el número de jugadores que yo le indique aquí. Entonces aquí me faltó poner el valor inicial, pero lo que va a recibir este parámetro de no jugadores por estrategia va a ser una lista. Que esa lista va a tener el número de jugadores por cada estrategia. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero que de la primera estrategia haya 100 individuos y de la segunda 500. Entonces mi modelo va a crear 100 de la primera estrategia y 500 de la segunda. Entonces vamos a hacer eso. Aquí en jugadores vamos a definir una variable local que guarde el valor de ese parámetro de nuestro modelo. Entonces ponemos let distribución inicial y usamos otra vez el read from string y le pasamos aquí el nombre de ese parámetro. Y aquí, para evitar un error que podría pasar y que rompa nuestro modelo, tenemos que checar que la lista del número de jugadores por estrategia coincida con el número de estrategias que hay. Porque podría pasar que tenemos 3 estrategias, pero nada más le pasamos una lista con 2 elementos. Entonces, pues el modelo no va a saber cuántos crear de la tercera estrategia. Entonces, para eso vamos a revisar que el usuario meta bien los datos y si no, le vamos a pasar una advertencia. Entonces aquí revisamos si la longitud de mi variable distribución inicial es distinta a la longitud de mi matriz. Esto quiere decir que no coinciden los números. Entonces aquí vamos a pasarle una advertencia al usuario para que le aparezca una ventanita. Pues usamos aquí el comando user message y aquí le pasamos una cadena de caracteres. Que simplemente le vamos a decir que el número de elementos de non jugadores igual al número de filas de la matriz de pagos. Entonces simplemente va a ser una advertencia que va a salir cuando no coincidan los tamaños. Aquí nada más cierro este corchete del if. Y bueno, ahí tenemos esto nada más para revisar y que no se rompa el modelo. Y luego aquí vamos a poner una variable local que se va a llamar i, que vamos a inicializar en 0. Y luego vamos a recorrer cada valor de esta lista e ir creando ese número de agentes. Entonces para eso usamos un for each. Le pasamos la lista que queremos iterar. Y luego abrimos corchetes. Y aquí vamos a definir a nuestro elemento de la lista actual como una letra J. Y con la flechita indicamos que se ejecute lo que viene. Y aquí create turtles. Y bueno, entonces aquí J representa cada elemento de nuestra variable distribución inicial que contiene el número de agentes que queremos crear. Entonces aquí le pedimos que nos cree J tortugas. Y aquí entre corchetes decimos que queremos que hagan las tortugas. Vamos a darles una posición aleatoria. Y vamos a darles una forma de círculo. Y vamos a hacer su tamaño más chiquito. Y le vamos a inicializar sus variables, estas que definimos aquí. Estrategia, estrategia siguiente y pago. La estrategia va a ser la estrategia I, para eso definimos esto primero en 0. El primer grupo de tortugas que se creen van a ser los de la estrategia 0. Y luego inicializamos su variable estrategia siguiente al mismo valor de la estrategia. Y finalmente la variable pago la inicializamos en 0. Y cerramos estas instrucciones. Y aquí aumentamos en 1 el valor de i para que en la siguiente iteración el siguiente elemento de nuestra lista inicial tenga pues la siguiente estrategia, la estrategia i más 1. Y cierro estos corchetes del for each y listo. Aquí simplemente vamos a darle un valor a nuestra variable número de jugadores. Que ya que creamos todas las tortugas, pues le pedimos que las cuente. Entonces ahora regreso al setup. Y ahora nos faltan estos dos procedimientos, init gráfica y colorear jugadores.
Vamos a definir init gráfica. Y lo cierro con end una vez. Aquí lo primero que tenemos que hacer para construir una gráfica desde la pestaña de código es decirle qué gráfica queremos controlar. Para eso usamos el comando set current plot y aquí le pasamos el nombre de la gráfica que se llamaba frecuencia estrategias. Y aquí vamos a usar otro for each que le vamos a pasar una lista entre 0 y el número de estrategias. Y lo que queremos para cada estrategia que vamos a llamar i es crear una plumita. Para eso usamos este comando de create temporary plot pen. Entonces con eso estamos creando una plumita, que eran esas filitas que nosotros poníamos manualmente, ahora se van a crear automáticamente. Y como elemento tenemos que pasarle el nombre de la pluma, que para convertir nuestra variable i, que es un número en un string, en una cadena, usamos el comando word y le pasamos el valor de i. Y para cambiar el color usamos el comando set plot pen color y queremos el elemento i de nuestra lista colores, que la lista colores es la que creamos previamente. Y cerramos aquí y ya está nuestro for each. Y listo, ya inicializamos nuestra gráfica. Ahorita vemos cómo funciona. Lo último que nos falta es este procedimiento de colorear jugadores, que vamos a definirlo aquí abajo. Tu colorear jugadores. Aquí vamos a pedirle a las tortugas simplemente que cambien su color a otra vez el elemento que corresponde a su estrategia, que la estrategia es un número entre 0 y el número de estrategias. Entonces con eso podemos acceder al índice correspondiente a la lista colores. Y listo. Entonces aquí las tortugas se pintan de acuerdo al elemento de su estrategia en la lista de colores. Le doy check. Parece que todo funciona bien allá en el código. Le doy clic en Setup y se creó mi mundo. Ahorita le voy a cambiar aquí de actualización continua a OnTix para que se actualice todo de un jalón. Le doy clic y parece que sí funciona. Si yo le cambio aquí el número de jugadores, por ejemplo, a 1050, parece que sí funciona. Se crean 1000 rojas, que son los de la primera estrategia, y 50 amarillas. Aquí nada más para ver si se está actualizando o no esta gráfica, voy a darle clic derecho, Edit, y le voy a dar clic aquí en donde dice Show Legend. Le doy clic en OK y voy a darle otra vez Setup. Y bueno, aquí si se dan cuenta se crearon estos indicadores de qué va a representar cada línea de nuestra gráfica. Entonces sí está creando las plumitas que le pedimos. Crea una plumita para representar a los de la estrategia roja y la amarilla para los de la estrategia amarilla.